Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar haciendo ejercicios de nuestra práctica. Acá está este ejercicio de la práctica, dice, miren, pueden ver la figura, dice, entre dos columnas, acá entre estas dos columnas que estoy mostrando con el puntero, fue tendido un alambre de longitud 2L. Acá está, miren, con el puntero estoy señalando, es un alambre de 2L de longitud, como se ve en la gráfica, ¿no? En el alambre, exactamente en el centro, o sea, acá, ¿no?, fue colgado un farol de masa M. El área del alambre es A, el área de sección transversal, ¿no?, de este alambre. El módulo de elasticidad es Y, el módulo de Young. Determinar el ángulo alfa de pandeo del alambre considerándolo pequeño. Es decir, hemos colocado esta masa, este farol según el problema, y el alambre se pandea, ¿no?, se dobla, ¿no?, este cierto ángulo. Alguien su micrófono, por favor, está con su micrófono, si es amable de... ¿Está bien? Gracias. Entonces, acá les dije, eso es, entonces hay que hallar este ángulo de pandeo. El ángulo de pandeo es pequeño, eso es importante, ¿no? Es pequeño. Bien, entonces, acá al lado vamos a ir indicándoles, pero permítame esto un poquito más ya agrandarlo, está muy pequeñito. Lo voy a agrandar. Ahí. Esta gráfica lo voy a agrandar. Tendría que hacer un DSL, ¿no? Acá miren, vamos a empezar a hacer un DSL en el farol. A ver, fíjense, jóvenes, acá, lo que vamos a hacer. Entonces, acá en el farol, ¿no? Acá, de masa M, como estoy señalando acá. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este farol, sobre esta masa M? La Tierra está interaccionando a distancia, producto de esa interacción hay una fuerza peso, ¿no?, mg, dirigida hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Luego acá hay un cable, ¿no es cierto?, o un hilo, ¿no?, que está sosteniendo al farol y a través de ese hilo ejerce una tensión hacia arriba. Aplicamos las leyes de Newton, entonces sería igual a tensión, ¿no es cierto?, menos mg, ¿no es cierto?, igual a 0 sería, porque la aceleración es 0, ¿no? Está en reposo, sería 0, ¿no es cierto? Entonces, de acá, de esta ecuación, jóvenes, tendríamos que la tensión, ¿no es cierto?, T la vamos a llamar T3 le hemos llamado, ¿no? T3 le hemos llamado acá, sí, T3 le hemos llamado, T sub 3, entonces, ¿está bien? Entonces, de acá tendríamos que la tensión 3 sería igual a ¿cuánto, jóvenes? Bueno, a mg, ¿verdad? Van siguiendo a mg. Y eso es lo que hemos anotado. Esta tensión 3 vale mg. ¿Está bien? Entonces acá le vamos a poner entonces tensión 3. Así. ¿Está claro? Ahora hacemos un DSL. Acá, miren, voy a mostrar con el puntero. Acá donde estoy señalando con el puntero, hay un punto de unión, ¿no? Un punto de unión de los cables, o las cuerdas, ¿no es cierto? Acá dice, ¿no?, alambres en este caso, ¿no? Alambres, ¿no? Entonces acá hay un alambre acá y otro alambre acá y otro alambre acá. Este es el punto de unión de esos tres alambres. Este de acá que estoy mostrando, ¿no es cierto? Por tanto, acá va a haber una fuerza de tensión 1, ¿no?, que está siendo ejercida acá, en este punto de unión, por este alambre, ¿no? Y a la derecha, por este segundo alambre, sobre nuestro punto de unión está siendo ejercida una tensión 2. Y abajo estaría la tensión T3, pero acabamos de calcular que la tensión 3, ¿no es cierto?, es igual a mg. Acá está, ¿no es cierto? ¿Van siguiendo? Esa sería entonces la tensión 3, mg. Ahora aplicamos las leyes de Newton, que ustedes conocen, ¿no?, a este punto de unión. Ya voy a aplicar entonces acá a este punto de unión. Voy a trazar acá un eje X, a ver, en este color, ¿ya? En este color, a ver, acá,
Tracen entonces junto conmigo. Ahí estaría el eje X, como estoy dibujando. ¿Está bien? Ese sería el eje X. Acá, acá. Y acá estaría el eje Y. Vamos a dibujar. Este sería el eje Y. Permítanme hacer con esta línea de acá. ¿Ya? Ahí sería el eje Y. Con el lápiz. Muy bien, ese sería el eje Y y ese sería el eje X. Descompongo, ¿no? ¿Qué fuerzas descompongo? La tensión 2 y la tensión 1. La tensión 1, empezaré por esta tensión 1. Entonces la tensión 1 acá, como ustedes ven acá, miren, si yo prolongo, a ver, momentáneamente voy a prolongar acá. Y este es el ángulo de pandeo, ¿no? Que se ha doblado nuestro alambre y es alfa, ¿verdad? Alfa. Y ese ángulo se reproduce acá. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí. Se reproduce ahí, ¿verdad? Entonces ahí, vayan haciendo junto conmigo, ¿ya? Entonces ahí está el ángulo alfa, acá. Lo mismo, ¿no? Acá la tensión, bueno, acá la tensión 2, de este alambre 2, vamos a llamar en la parte derecha, este de acá. Y bueno, nuevamente, ¿no? Como ha sido colocado en la mitad, el ángulo de pandeo es el mismo, ¿no? Es decir, acá, lo que estoy dibujando acá, ese es el ángulo alfa, acá. Y ese se reproduce acá también. Acá. ¿Está bien? Ahí, se reproduce ahí. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo. Ahora, descompongo, ¿no? Lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Descompongo mis tensiones acá. Permítanme, esto lo he borrado acá. Acá voy a colocar el eje X. El eje X, ahí está. Muy bien. Descompongan, si descomponen esto de acá, la tensión 1, acá su componente X, y esta va a ser su componente Y. ¿No es cierto? Ahí. Entonces su componente X sería acá de la tensión 1. Voy a colocar acá ya a un ladito. Acá a un ladito de la pizarra. Negativa sería esa componente. ¿Cuánto valdría ese componente X? Su componente X valdría T1, coseno, ¿no? Porque es adyacente. Coseno del ángulo alfa. ¿No es cierto? Negativo. ¿No es cierto? Y ese sería el componente X, ¿no? Y la componente Y, bueno, valdría T1 seno. Pero acá voy a hacer sumatoria de fuerzas, ¿ya? Directamente acá empezaré por sumatoria de fuerzas en la dirección X. Así voy a colocar. Entonces, tensión 1 coseno. Y acá esto de acá, ¿no? Descompongan, a ver, esto de acá. Esto también descomponemos acá. Esto sería la componente X y esta sería la componente Y, ¿verdad? Entonces la componente X valdría positivo, entonces sería más tensión 2 por el coseno también sería, ¿no es cierto? Del ángulo alfa, ¿no es cierto? ¿Igual a cuánto? Eso va a ser igual a 0. Permítanme mover la pizarra acá. Igual a 0, ¿no? Está en reposo, está acá, ¿no? Es una situación estacionaria, ¿no? En reposo, no se mueve. No hay aceleración. Masa por aceleración, 0. La aceleración es 0, ¿no? Entonces podemos verlo así. De ahí, de esto de acá, viene esta ecuación, esto que estoy señalando. Si ustedes despejan, bueno, lo llevan esto al otro miembro, va a ser T1 coseno de alfa, y va a ser igual a T2 coseno de alfa, ¿no es cierto? Y de ahí viene esta ecuación, por si acaso, entonces estamos aclarando. Luego acá a un ladito voy a aclarar ya, sumatoria de fuerzas en Y, sería así, ¿no es cierto? Sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo acá sumo, ¿no? La tensión, esto sería, esta tensión, ¿no? Esta de acá que estoy mostrando es paralela a este lado y este lado es T1 seno del ángulo alfa. Entonces, positivo, ¿verdad? Entonces hago acá T1, un segundito, T1 seno del ángulo alfa. Así como estoy escribiendo. Y de la tensión 2, lo mismo, ¿no? T2 seno del ángulo alfa sería. Entonces acá hago más T2 seno del ángulo alfa. Así sería. Y en la dirección Y está MG, o la tensión 3, ¿no? Que la tensión 3 es MG,
Eso ya hemos calculado. Entonces vamos a colocar directamente la tensión 3 como mg. ¿Está bien? Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Igual a 0. De esta ecuación viene esta de acá. Esta de acá que estoy mostrando, ¿no? El mg lo hemos llevado al otro nivel. Tendría estas ecuaciones. ¿Está bien? Este par de ecuaciones. Eso quería aclarar acá en las notitas. ¿Está bien? Muy bien, continuando entonces, jóvenes, de esta ecuación de la sumatoria de fuerzas en X, ¿no es cierto? Esto. De acá vemos que, bueno, acá coseno se simplifica, ¿verdad? Estamos viendo que el T1 es igual a T2. O sea, quiere decir que estas tensiones son iguales en módulo, pero no en dirección. En módulo son iguales. Y le puedo llamar T simplemente, T mayúscula, ¿no? Las tensiones son iguales. Muy bien. Entonces hasta ahí todo bien. Luego continuamos acá, ¿no? Acá continuamos esta partecita. Bien, entonces esta ecuación que estoy mostrando acá, jóvenes, esta de acá, la voy a anotar acá, ¿no? Como T1 es igual a T2, jóvenes, y eso lo estoy llamando T, por tanto sería 2 veces T seno del ángulo alfa, ¿no? Igual a ¿cuánto? A mg, ¿verdad? De acá, de esta ecuación última que estoy mostrando con el puntero, despejaría la tensión T, entonces sería igual a mg sobre 2 seno del ángulo alfa. Entonces ya sé cuánto vale esta tensión acá, miren, en este lado del alambre, y a resultar ser la misma, ¿no? Acá, porque está en el centro. Así se ha colocado este farol en el centro. Por eso son iguales las tensiones, ¿no? Entonces ya conocemos, es mg, 2 seno del ángulo alfa. Pero lo que tenemos que hallar es este ángulo de pandeo, ¿no? Que se ha doblado nuestro alambre, alfa. Bueno, por el momento en tensión. Ahora, en este alambre, fíjense jóvenes, este alambre de acá, de la parte izquierda, o este otro alambre de la parte derecha, podemos tomar, digamos, el de la parte izquierda, ya, este de acá. Este, miren, voy a mostrar con el puntero, este de acá. Ese lo he dibujado acá, miren, este de acá. Voy a aclarar un poquito esta figura, ¿ya? Entonces, acá, este es el alambre y tiene esta, acá ya está alargado, ¿no? Ya tiene un alargamiento L. Yo le he llamado L minúscula ya bueno, acá L mayúscula, pero L minúscula estoy llamando. Pueden manejarlo ustedes como L mayúscula. Entonces, se ha alargado un delta L acá. ¿Y qué tensión hace que se alargue esto? La tensión que se alargue es esta, ¿no? La tensión que hay acá, ¿no es cierto? Lo que ejerce el punto de unión sobre el cable, que sería la tensión T que acabamos de calcular. Por eso he colocado acá. Esta es la tensión que hace que se alargue, ¿no es cierto? Van siguiendo. Bien, acá continúo. Aplico la ley de Hooke, ¿no? Al alambre estamos aplicando. El esfuerzo sería la tensión sobre el área. El dato del problema es que tengo el área, ¿no? Si ustedes cortan así transversalmente, tienen el área A, ¿no es cierto? Eso va a ser igual al módulo de Young, que es un dato Y de este alambre. Por la deformación unitaria, ¿no? Que sería delta L, lo que se ha estirado, por la longitud inicial. La longitud inicial es L, ¿no? Acá fíjense la gráfica. Bueno, acá está mostrado, ¿no? Una gráfica adicional, miren. Acá está más claramente. Esta es la longitud inicial antes de colocar el farol. Lo he renombrado como L minúscula, ¿ya? Y luego, cuando colocamos el farol, se pandea en este ángulo, ¿verdad? Y se estira. Entonces sería L más delta L, sería, ¿no es cierto? Y la deformación unitaria entonces sería esto, ¿no? Delta L sobre L. Y esta sería la deformación longitudinal, ¿no? El largo, lo que se ha deformado. Eso es lo que se ha alargado en este caso. Bien, ahora, acá está el ángulo de pandeo. En este triángulo rectángulo, acá está el ángulo recto, ¿verdad? Coseno del ángulo alfa, ¿qué va a ser igual? Como está escrito acá, el coseno del ángulo alfa va a ser cateto adyacente, L, acá está, sobre la hipotenusa. Acá está la hipotenusa. De acá despejamos, bueno, lo podemos invertir, ¿ya? Acá. Entonces, L más delta L sobre L sería A1 menos coseno. ¿No es cierto? 1 menos coseno. ¿Y por qué lo he invertido acá, jóvenes? Porque necesito despejar, miren, encontrar esto necesito encontrar previamente. El delta L sobre L, ¿ya? Entonces, de esta expresión, jóvenes, de acá,
Acá puedo aclarar ya un momentito. Si ustedes acá desarrollan esto, es lo mismo que decir L sobre L es 1, ¿verdad? Más, acá tendrían delta L sobre L. ¿Igual a qué? A 1 menos coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Por eso lo he invertido acá. ¿Está bien? Y de esta expresión de acá, jóvenes, despejen a ver el delta L sobre L, la deformación unitaria, van a tener esto. Va a ser a 1 menos coseno, este que está con más 1 va a pasar con menos 1, ¿verdad? Bien, entonces, ahora continúo ahí abajo, ¿ya? Acá, delta L sobre L va a ser igual, como un denominador, coseno del ángulo alfa, ¿no es cierto? Coseno del ángulo alfa entre coseno de alfa, 1 por este 1, 1. Coseno de alfa entre 1, coseno de alfa por menos 1 menos coseno de alfa, así sería. ¿Está bien? Ahora, el ángulo es pequeño, dice. O sea, este ángulo de pandeo, que se pandea el alambre, ¿no? Producto de colocar acá el farol. El ángulo, según el problema, dice, es pequeño. Considerar que es pequeño. Entonces, ¿qué se entiende por pequeño? Que es un ángulo pequeño. Eso quiere decir que este ángulo es... Bueno, acá, bueno, está como tita ya de manera general. Es un repasito para ángulos pequeños. En nuestro caso sería alfa, ¿no? El ángulo de pandeo. Pero en general acá está como tita. Ángulos pequeños quiere decir que es mayor que 0 grados y menor o igual a 15 grados. Entonces, aproximadamente en ese rango se consideran ángulos pequeños. Y cuando los ángulos son pequeños, ustedes tienen que recordar que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Esto se verifica en radianes. ¿Ya? Esto tienen que transformar en radianes. Es decir, seno, digamos, de 10 grados, pero 10 grados lo tienen que transformar a radianes. Y en el sistema de radianes tienen que evaluar seno, ¿no?, de ese ángulo en radianes y les va a dar en el ángulo en radianes. Eso pueden verificar. El seno del ángulo es igual o aproximadamente igual al ángulo, cuando es pequeño, pero el ángulo. El coseno del ángulo es aproximadamente igual a 1, cuando es pequeño el ángulo. La tangente del ángulo es aproximadamente igual al seno, cuando el ángulo es pequeño. Recordando esto, ¿ya? Necesito calcular, hemos dicho esto, ¿no? ¿Verdad? A ver, voy a encerrar acá ya, o con el marcador, con el resaltador. Eso necesito calcular. Y eso está acá, joven. ¿No es cierto? Ahí. Si hacemos esta aproximación, fíjense, coseno del ángulo alfa, bueno, para un ángulo pequeño, ¿no? Coseno del ángulo, ¿a qué es igual? 1. Si ustedes reemplazan acá donde estoy mostrando, jóvenes, 1. 1 menos 1, ¿cuánto va a dar? 0, ¿verdad? 0 entre 1, 0 me va a dar. Esto me va a dar 0. Entonces no voy a poder hallar ningún... O sea, delta L me va a dar... Y no voy a llegar a nada, me va a dar 0. ¿No es cierto? Haciendo la aproximación del ángulo pequeño, con esta expresión. ¿Verdad? Entonces, para eso, jóvenes, se hace el siguiente artificio. Miren, hacemos el siguiente artificio. Miren, acá abajo. Bueno, espero que vayan siguiendo. 1 menos coseno sobre coseno del ángulo alfa. Lo reescribo acá. Acá está. Acá vuelvo a escribir, miren, 1 menos coseno del ángulo alfa sobre coseno del ángulo alfa. Y acá hago el artificio siguiente. Multiplico tanto en el numerador como en el denominador 1 más coseno del ángulo alfa. Acá está. ¿Por qué hemos hecho eso? Porque acá tengo una diferencia, ¿no? ¿No es cierto? Un producto notable, quiero decir más bien, por suma y diferencia. Y eso es igual al cuadrado de esto, 1, y menos el cuadrado de esto. Así me da, ¿no? Y esto lo puedo dejar nomás como así, ¿no? Sin desarrollar, quiero decir, ¿no? Como producto indicado, se dice, ¿no? Coseno de alfa por 1 más coseno del ángulo alfa. Ahora, ¿por qué he hecho este artificio? Porque ustedes saben que acá a un ladito puedo aclarar, ¿no? Acá. Seno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo alfa. ¿A qué es igual, jóvenes? 1, ¿no? La famosa identidad trigonométrica, la fundamental, ¿no es cierto? Y si de acá ustedes despejan 1 menos coseno al cuadrado del ángulo alfa, eso va a ser igual, obviamente, a seno cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos hecho acá, 1 coseno cuadrado alfa de la identidad trigonométrica fundamental, lo hemos reemplazado acá como seno cuadrado. ¿Está claro? Sí. Espero que sí. Entonces, ahora, miren, esto, seno cuadrado de alfa
sobre coseno de alfa por 1 más coseno de alfa. Ahí puedo utilizar recién tal vez, ¿no? Con este truco, la aproximación del ángulo pequeño. Cuando el ángulo es pequeño, lo que dice el problema, el ángulo de pandeo es pequeño, y cuando el ángulo es pequeño, el seno acá es igual al ángulo. Entonces este seno va a ser igual al ángulo, ¿no? Por eso he colocado acá alfa al cuadrado. El coseno de alfa, ¿a qué es igual, jóvenes? A 1. Esto sería 1, ¿no? Entonces acá tendría paréntesis 1. Y al coseno del ángulo alfa, que es igual a 1, entonces acá tendría 1 más 1, 2. Por eso es esto de acá, ¿ya? Haciendo la aproximación del ángulo pequeño. Bien, voy a borrar esta partita. Por tanto, ya, esto también voy a borrar. Por tanto, tendría acá, ¿no? Que acá, con este truco entonces, ¿no es cierto? Esto lo vamos a reescribir entonces acá, con este truco previo, ¿no? Entonces, delta L sobre L sería entonces aproximadamente igual, ¿no es cierto? Porque esto es 1 menos coseno sobre coseno, ¿no? Acá está, joven. Y eso, con este artificio, estamos viendo que es igual a alfa al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Bien, entonces, continuamos acá. Un segundito. A ver, permítanme acá. Ya, está bien. Y volvemos acá, ¿no? Voy a escribir acá esto ya, que está acá arriba, la ley de Hooke, lo que está acá arriba. Esto quiero decir, este de acá. Lo voy a escribir ya acá para que se vea en la pantalla. Entonces, eso sería igual, ¿no? Acá arriba voy a colocar. T sobre A es igual al módulo de Young y la deformación unitaria, ¿no? Así sería, ¿verdad? Ahora, la tensión, ¿recuerdan? Hace un momento hemos calculado, la tensión acá está, ¿bien? Perdón. Tensión es igual a mg 2 seno del ángulo alfa. Tomando en cuenta lo que dice el problema, el ángulo es pequeño, y recordando que seno del ángulo alfa para ángulo pequeño, el seno es igual al ángulo. Entonces sería aproximadamente igual a mg sobre 2 alfa. ¿Ya? Ahora, reemplacen acá, jóvenes, en la expresión de la ley de Hooke. La tensión, acá está, ¿no? mg sobre 2 alfa, ya con la aproximación del ángulo pequeño, sobre el área, ¿no? Igual al módulo de Young. Ahora fíjense, esto de acá, jóvenes, esto, a ver, con el resaltador mejor, ¿ya? Acá. Esto de acá, acabamos de calcularlo, ¿no? Sería esto. Y eso hemos colocado acá. ¿Está bien? Entonces, de acá simplemente hay que despejar, ¿no? Alfa. Y eso es lo que se ha hecho acá, miren. Alfa, este alfa viene acá. Alfa al cubo sería, 2 se simplifica. Y acá tendría mg sobre A y dividido, ¿no? Entre el módulo de Y. Y finalmente, el ángulo alfa tendría que sacar la raíz cúbica acá, ¿no es cierto? De esta expresión. Y acá hay un error en mis notas, ¿no? Entonces esto no es medio, acá vamos a corregir ya. ¿Cuánto sería? 1/3, ¿no? 1/3. Y eso es la respuesta, ¿no? El ángulo de pandeo es igual. El dato del farol, la masa del farol es m, g es constante, y del alambre que se pandea conocemos, el área del alambre también conocemos, entonces el ángulo de pandeo sería eso, ¿no? Y eso es lo que está acá en la respuesta, ¿ya? Acá les muestro la respuesta bueno, en la práctica, ¿no? Acá está. ¿Está bien? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, joven. Está claro nomás, jóvenes, me dicen, por favor. ¿Bien? O algo no se ha entendido. Les escucho un ratito. ¿Está todo bien? Ingeniero, ¿esas aproximaciones para ángulos pequeños solo son válidos cuando se trabaja con radianes? Sí, porque en el sistema internacional los ángulos se trabajan en radianes. Entonces esto tienen que transformar, ¿ya? Entonces en su calculadorita, ustedes pueden verificar en este momento ya en su calculadora. Por ejemplo, pueden tomar un ángulo de 10 grados.
¿Está bien? 10 grados, por ejemplo, o acá, en radianes lo voy a transformar, ¿ya? Pi radianes, ¿no es cierto? Pi radianes es 180 grados, ¿no es cierto? Entonces acá grados, acá un 0. Pi 18 sería, ¿no es cierto? Pi 18, este ángulo sería, bueno, en decimal también pueden colocar, ¿no? Pi sobre 18 sería en radianes. Entonces, y tienen que transformar en radianes, como he hecho. Y colocan acá, pero ahora la calculadora lo tienen que llevar al sistema de radianes, jóvenes, no en grados, ¿ya? Entonces lo llevan a radianes y colocan seno de pi 18 y les va a dar igual a pi sobre 18. Y esto es claro, como su compañero decía, estas aproximaciones se cumplen cuando el ángulo lo expresan en radianes y lo tienen que calcular en ese sistema, ¿no? En radianes. Porque si ustedes hacen seno de 10 grados, no les va a dar 10 grados, ¿no es cierto? Esto es en radianes, los ángulos se miden en radianes. Los ángulos en el sistema internacional se miden en radianes, perdón, longitud en metros, ¿no? Fuerzas en newton, ¿no es cierto? El ángulo en radianes, pues tienen que transformar en radianes esto. Y obviamente tienen que calcularlo en ese sistema, ¿no? En el sistema de radianes tienen que calcular el seno. ¿Está claro? ¿Lo ven? Sí, gracias. Ya, entonces eso hagan la prueba con su calculadora y van a ver que es pi 18 en este caso, si toman este angulito de 10 grados, ¿ya? Ahora lo mismo pueden hacer esto, ¿no? En radianes, ¿está bien? Y eso es lo que hemos manejado acá, ¿está bien? ¿Alguna consultita más, jóvenes? Disculpe, no entendí la parte muy bien. Entonces, el ángulo que sacamos está en radianes, ¿en qué? Sí. Y entonces el resultado lo tenemos que convertir al sistema internacional en grados centígrados, grados sexagesimales, Sí. ¿en qué? Sí, grados sexagesimales tienen que convertirlo a radianes. Solo así se verifica esta relación, sí. Ángulos en el sistema internacional se miden en radianes. Pero para, a ver acá, eso es para verificar, pero estas expresiones de acá. ¿Está bien? Luego ya en los cálculos, acá por ejemplo, si yo tengo un cálculo numérico, ¿no? Y acá tengo el ángulo alfa, puedo trabajar en grados, no hay problema, ¿no? ¿Se dan cuenta? En grados, digamos, acá tengo que reemplazar, digamos, 7 grados, el coseno de 7 grados, en el sistema sexagesimal trabajo. Que va a ser lo mismo si 7 grados transforman a radianes y en el sistema de radianes lo llevan a su calculadora, les va a dar el mismo valor. Podemos trabajar acá en las operaciones con grados. Lo único que estoy diciendo claro que en el sistema internacional los ángulos se miden en radianes y esta aproximación se cumple en radianes. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Y en los cálculos podemos trabajar nomás con grados, acá, cuando tenga valores numéricos. En el sistema sexagesimal es equivalente, ¿ya? ¿Bien? Eso, jóvenes, entonces, a ver. Este otro ejercicio tiene que ver, con el módulo de volumétrico, ¿ya? El módulo volumétrico. Y el enunciado, a ver, leamos acá vamos a ampliar borroso. Dice, un dispositivo, primero leeré, ¿ya? Un dispositivo para medir compresibilidad consiste en un cilindro lleno de aceite y provisto de un pistón de un extremo. Un bloque de sodio se sumerge en el aceite y se aplica una fuerza al pistón. Suponga que el pistón y las paredes del cilindro son perfectamente rígidos y que no hay fricción ni fugas de aceite. Calcule la compresibilidad del sodio en términos de la fuerza aplicada F, el desplazamiento del pistón X, el área del pistón A, el volumen inicial del aceite es B sub 0, el volumen inicial del sodio es B sub S y la compresibilidad del aceite es K sub O. ¿Ya? Muy bien. Resumiendo lo que dice acá, entonces acá este sería el dispositivo para medir, ¿no? Compresibilidad, que consiste en un cilindro lleno de aceite. Miren acá. Este es un cilindro
lleno de aceite. Acá que se ha colocado, nos estoy mostrando con el puntero aceite. ¿Está bien? Como dice acá, resumiendo, ¿no? Las paredes de este recipiente cilíndrico son rígidas, ¿ya? O sea, no se pueden comprimir, o sea, no pueden deformarse, ¿ya? Eso quiere decir, no pueden deformarse. Eso quiere decir rígidas. Entonces acá se ha colocado aceite y en la parte superior se tiene un pistón móvil que se aplica una fuerza F, ¿ya? Y el área del pistón es A, eso dice acá. Y dentro del aceite hay un bloque, dicen, ¿no es cierto? Un bloque de sodio. Entonces se ejerce una fuerza de presión sobre el pistón de este área y se desplaza este X. Ya, o sea, acá, ¿no? Se comprime, el aceite se va a comprimir. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, también se va a comprimir el sodio. A ver. En base a eso nos dicen calcular la compresibilidad del sodio. Entonces, ¿cuánto es la compresibilidad del sodio? Eso quiere decir. Resumiendo, ¿también? ¿Cuánto es la compresibilidad del sodio? Vamos a calcular entonces. Pero antes tenemos que definir qué es compresibilidad, ¿no? Entonces vamos acá y acá las notitas. Permítame ahí colocar un poquito ahí. Está bien, ahí. Entonces, resumiendo, ¿no? Acá tengo el recipiente cilíndrico, paredes rígidas, no se deforman, quiere decir. No hay fricción, además, ¿no? Entre las paredes y el pistón. Al pistón se aplica una fuerza F, el área del pistón es A. Acá hay aceite dentro del pistón y también hay un bloque de sodio, ¿no? El pistón se mueve hacia abajo, vamos a decir, una distancia X. B sub 0 es el volumen inicial del aceite, miren acá. Cuando el aceite todavía no le hemos aplicado esta fuerza, tiene este volumen en el aceite. Todo lo que está el aceite rodeando es B sub 0, ¿no? De oil, ¿no? Por eso se ha colocado B sub O. Entonces, volumen inicial del aceite. Y B sub S del sodio, ¿no? Es el volumen del sodio. Inicial, pero cuando no se comprime. Cuando todavía no hemos aplicado esta fuerza. Está ahí, ¿no es cierto? Y K sub 0, el problema dice K sub 0 es la compresibilidad del aceite. ¿Está bien? Ahora, la compresibilidad se define, acá está, ¿no? K como el inverso del módulo volumétrico. ¿Ya? Si el módulo volumétrico es grande, como son inversamente proporcionales, la compresibilidad va a ser pequeña. Eso quiere decir, ¿no? Si el módulo volumétrico de un fluido, ¿no es cierto?, es grande, eso quiere decir que su compresibilidad va a ser pequeña. No se va a poder comprimir mucho. Eso quiere decir. Si su módulo volumétrico de algún fluido, ¿no?, como acá está mostrando, sería pequeño, entonces sería más grande, ¿no?, la compresibilidad. Entonces se puede comprimir más fácilmente porque su módulo volumétrico es pequeño. Entonces K se define así, ¿ya? Esta definición entonces faltaba. Se llama compresibilidad. La compresibilidad es el inverso del módulo de volumen que hemos hablado. Ahora recuerdan esta deformación de volumen, ¿no? Al aplicar esta fuerza sobre el área, se produce una presión, un cambio de presión. Un delta P, ese sería el esfuerzo, el delta P. ¿Está bien? El delta P sería entonces el esfuerzo, F sobre A. Y eso es igual al cambio fraccional, ¿no?, del volumen. Esta es como la deformación unitaria del volumen, se podría decir, ¿no? Cambio del volumen dividido entre el volumen y la constante elástica sería el módulo volumétrico, ¿verdad? Recuerda. Y este signo menos sí se requiere porque como se está comprimiendo, este delta B es, cuando le demos un valor numérico, es negativo. Negativo con este negativo me da positivo y así al despejar B me va a dar un módulo volumétrico siempre positivo. Por eso es necesario este signo. ¿Está bien? Entonces de acá, a ver, despejen 1 sobre B, jóvenes, de esta ecuación. Si despejan 1 sobre B, ¿verdad?, van a tener que es igual a menos delta B sobre B sobre delta P, ¿verdad? Es un despeje simplemente, ¿no?
Muy bien, continuamos. Esto de acá va a ser igual a, bueno, puedo escribir 1 sobre B. Y acá el delta B, acá está sobre, bueno, acá delta P debería ir colocado, ¿ya? Delta P. El cambio de presión, ¿no?, ejercido por la fuerza del pistón. Hay un cambio de presión, ¿no es cierto?, que se ejerce nuestro fluido. Voy a corregir. Y bueno, de esta expresión, a ver, fíjense, de esta, con el resaltador voy a, ¿ya?, de esta de acá. Esto es igual a esto, ¿verdad? Acá están las igualdades, ¿no? Entonces, debe haber despeje en delta B, jóvenes. Va a ser igual a esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Delta B va a ser igual a menos la compresividad por el volumen por delta P. ¿No es cierto? Ahora, cuando se comprime el aceite, porque acá hay aceite, ¿no? Hay un fluido. Y se está comprimiendo a través de este cambio de presión, ¿no?, ejercido por la fuerza sobre el área del pistón, ¿no es cierto? Hay un cambio de presión que está acá designado por delta P. Entonces, cuando se comprime esta distancia X, entonces se va a comprimir. ¿Quién se va a comprimir? Cuando desplacemos hacia abajo, vamos a decir ya, en una distancia X hacia abajo, el pistón, vamos a comprimir. ¿Qué vamos a comprimir, jóvenes? Se va a comprimir el aceite que hay acá. ¿Y qué va a pasar con el bloque de sodio? ¿También se va a comprimir? Sí, se va a comprimir también, ¿no es cierto? Ahora, el cambio del volumen va a estar dado por esta expresión, esta de acá, ¿no? Y entonces, el cambio de volumen para el aceite, o sea, para el aceite, acá hay primeramente aceite, ¿no? Aceite. De acuerdo a esta expresión que hemos hallado, va a ser igual el cambio de volumen, o vamos a poner, ¿no?, de oil, está en inglés, ¿no es cierto? O de oil, aceite, ¿no es cierto? Eso quiere decir aceite. Entonces, el cambio de volumen sería eso, ¿no? Delta B sub O sería igual a la compresibilidad del, acá miren, ¿están siguiendo? Pero este es en valor absoluto, ¿ya? Ya dejando el signo, valor absoluto. El signo es simplemente el significado físico negativo, que es decir, que disminuye el volumen, nada más. O sea, acá en valor absoluto estamos tomando. Sería la compresibilidad del aceite por el volumen inicial del aceite, ¿no es cierto? Acá tiene un volumen inicial, por el cambio de presión, delta P, ejercido por el pistón, ¿no es cierto? Ahora, el cambio del volumen del sodio, acá voy a corregir, del sodio, sería igual acá, ¿no? Si seguimos esta expresión que hemos hallado, voy a subir ahí, sería igual a esto, ¿no? Cambio de volumen del sodio es igual a la compresibilidad del sodio en módulo, ¿no es cierto? El signo por esto lo hemos quitado acá. Por el volumen inicial del sodio, acá está, ¿no? Tiene un volumen inicial, ¿no? El sodio. Por el cambio de presión. El cambio de presión es el mismo, ¿no?, para ambos. Y ese cambio de presión está dado por esto, jóvenes. Miren, acá me he olvidado mencionarles. Está dado por esto, ¿no? Acá. Ese es fuerza sobre área, ¿ya? Ese es el cambio de presión que genera en ambos materiales, ¿no?, tanto el aceite como el sodio. También es el mismo para ambos. Muy bien, hasta ahí espero que esté claro el razonamiento. Bien, ahora acá, ¿qué tenemos que hallar? Caso S tenemos que hallar, el sodio tenemos que hallar. Nos dicen esto encuentra. ¿Cuánto es la compresibilidad del sodio, ¿ya?, de este material, del sodio, del bloque de sodio? Eso tenemos que hallar. Pero fíjense, jóvenes, acá, si yo sumo, a ver, fíjense, el cambio de volumen que sufre el aceite, porque cuando este pistón que estoy señalando se va a comprimir a esta distancia X, ¿no es cierto?, va a haber un cambio de volumen del aceite, ¿no es cierto? Acá en módulo va a estar dado por esto de acá. Y también no solamente se va a comprimir el aceite, también se va a comprimir, ¿no es cierto?, ¿qué se va a comprimir? El sodio, el bloque. ¿En qué cantidad? En esta cantidad. Entonces, si yo sumo el cambio de volumen del aceite más el cambio de volumen del sodio, eso me va a dar el cambio de volumen total,
¿no es cierto? Y el cambio de volumen total es esto, ¿no? Es esto, miren, este es el cambio de volumen. Acá si quieren puedo con líneas punteadas tal vez colocar, miren acá. Esto que estoy mostrando sería el cambio de volumen total. Entonces ese cambio de volumen del sodio más el cambio de volumen del aceite tiene que ser igual a este cambio de volumen, que es igual al área por esta distancia X. Tiene que ser igual a eso. Ya que las paredes son rígidas, dicen el problema, ¿no? No se deforman, ¿no? El cilindro. Entonces sumamos, jóvenes, sumamos acá. Entonces sumamos, ¿no? Esto sumamos, esta expresión de acá. Les voy a mostrar bien acá. Puedo usar este de acá. Entonces, acá está, jóvenes. Esto de acá, permítanme mejor con el marcadorcito resaltador acá. Este de acá, reemplazo acá, jóvenes. Ahí. Y eso es lo que se ha hecho acá, miren. Acá está. Solo que se ha factorizado el cambio de presión que es igual a fuerza sobre área, ¿no? Es lo que se ha hecho. ¿Está bien? Muy bien, ahora más delta B del sodio, dice. El delta B del sodio está acá. Eso reemplazo también acá, ¿no? ¿No es cierto? Esto reemplazo ahí. Y eso me da acá del sodio, la compresividad del sodio, volumen inicial del sodio. El delta P es F sobre A, ¿no? Que está factorizado acá. Y eso es igual a A por X. ¿No es cierto? Bueno, ahora, ¿qué queda, jóvenes? Simplemente despejar, ¿no? Hay que despejar la incógnita, lo que nos han pedido hallar, la compresibilidad del sodio. Y si ustedes despejan, ¿no es cierto?, van a tener esta expresión. ¿No es cierto? Este área va a venir acá, área al cuadrado, acá está. Este eje va a venir a dividir por X, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más, jóvenes? Este K sub 0 menos B sub 0 va a venir a restar al otro miembro, ¿no es cierto? Y ahora nuestro K sub S le está perjudicando, vamos a decir, el B sub S, y el B sub S va a pasar a dividir a esta. Es un simple despeje, ¿no? Y ese sería la compresibilidad del sodio, y ese es lo que nos pedían en el problema, ¿ya? Y como una observación, para acabar este ejercicio, nos dicen, ¿qué dice, no, la observación o la nota? Dice, si nosotros despreciamos el cambio de volumen del aceite, o sea, a ver, acá voy a ir al gráfico. Si al aplicar, ¿no?, este delta P, que es este esfuerzo, ¿no?, F sobre A, si al aplicar este esfuerzo, ¿no?, de volumen, nosotros despreciamos el cambio de volumen del aceite. Eso quiere decir que su compresión sí se comprime, digamos, pero es pequeña, lo podemos despreciar porque se ha comprimido el aceite. ¿Ya? Eso quiere decir. Si nosotros despreciamos el cambio de volumen del aceite, ¿no es cierto?, del aceite, entonces la compresibilidad va a ser cero. No se va a comprimir nada porque estamos despreciando, ¿no?, el cambio de volumen del aceite. Si K sub 0 es, que es del aceite, es 0, se fijan en esta expresión. Si esto es 0, me va a dar esta expresión, A al cuadrado por X sobre F, está acá, 1 sobre B sobre S. Eso es, pero si despreciamos el cambio de volumen del aceite, ¿no?, lo cual nos da que no ha cambiado el volumen, la compresibilidad sería 0. Eso que sí, ¿no? Porque la compresibilidad está asociada, no se olviden, ¿no?, con el cambio del volumen. ¿Ya? Y lo que hemos dicho a un principio es las definiciones faltaban. La compresibilidad es el inverso del módulo volumétrico. A mayor volumen volumétrico, menor compresividad, no va a cambiar el volumen. Es K, este K, la compresividad, lo que especifica es el cambio de volumen y se define como el inverso del módulo volumétrico. ¿Está bien? Bien, preguntas, a ver, jóvenes, sobre este ejercicio. O sea, ¿qué dicen, jóvenes? ¿No hay preguntas? No, mire. Bueno.
Y bueno, yo espero, digamos, ustedes vuelven a rehacer ya las notitas y la grabación, yo creo que va a quedar claro. ¿Ya? Si no tienen preguntas, no sé si tienen más preguntas, ahí vamos acá.